Recientemente me entero de la muerte de Fidel Castro, una muerte que varias veces se había anunciado de manera falsa y que esta vez pues ya se está anunciando de manera verdadera. No sabemos si hoy fue el día en que realmente él falleció. Es costumbre de los comunistas mantener en secreto la muerte de sus líderes. Fue algo que pasó con Lenin, algo que pasó con Stalin, algo que pasó con Hugo Chávez. Así que no sabemos si efectivamente hoy es el día en que Fidel Castro falleció, pero al menos hasta hoy se pudo clarificar que de hecho pues hoy fue su último día de vida. Como hija de padre cubano y habiendo tenido abuelos que llegaron en 1960 a Guatemala por no poder volver a retornar a Cuba, obviamente es un tema que me afecta muy profundamente, así que creo que en primer punto es una reflexión para todos los cubanos de las diferentes generaciones, de la primera generación de exiliados como lo fueron mis abuelos que ya fallecieron, la generación de mi papá que es digamos la segunda y la tercera que es la generación de los nietos de la Revolución Cubana. Por cierto, hay un documental con ese título, Los nietos de la Revolución Cubana, que valdría la pena que vean, está en YouTube y ahí se cuenta la historia de muchos de los jóvenes que hoy siguen viviendo bajo el mito de esa revolución. Obviamente es algo que me toca muy profundo porque mi abuelo dedicó gran parte de su vida siendo radioaficionado a tratar de sacar personas de la isla que estaban buscando su libertad. También me toca muy profundo porque del lado de mi abuela, su hermana más pequeña, Celia Torriente, fue miliciana cubana, fue miliciana comunista, creyó en el ideal, como mucha gente cree en los ideales comunistas como cosas muy positivas, y de hecho fue ella quien le advirtió a mis abuelos que no regresaran a Cuba si no estaban de acuerdo con el comunismo. Y ella pues 3 décadas más tarde, en 1994, decidió quitarse la vida, se suicidó después de ver que todos esos sueños utópicos que el comunismo siempre trae en papel, pero no en la realidad, pues le habían fallado. Así que obviamente es un tema que me toca muy profundo. Yo soy una persona que sabe de Fidel Castro más allá de la t-shirt del Che Guevara. Me enteré de la existencia de Fidel Castro y del comunismo desde que yo tenía 5 años. Por preguntar incesantemente de dónde venían mis abuelos, por qué no podíamos regresar a Cuba. Tengo las cartas, que era la única forma de comunicación posible entre la familia que se quedó adentro de la isla y la que estaba fuera de la isla, donde se puede ver la miseria económica que se vivía. Y lo que pasa es que hay muchos latinoamericanos que hablan de Fidel como la 8ª maravilla del mundo, porque bueno, por lo menos no había libertad, no había que comer, pero hay educación gratis y hay salud gratis, sin darse cuenta que ellos no tolerarían lo que está pasando en Cuba, ni siquiera 4 años en sus propios países, y me parece una actitud muy hipócrita de parte de los latinoamericanos que se quejan de que pocas familias controlan la economía de sus países, cosa que no deja de ser cierta, pero en Cuba es una familia, los Castro, la que controla el 90% de los ingresos que llegan a ese país, incluyendo los sueldos. Ya quisiera ver yo latinoamericanos que estuvieran conformes con entregarle el 90% de su salario al presidente que tuvieran de turno. La otra cosa es también la hipocresía que hay en los latinoamericanos que piden democracia y luchan y manifiestan en las calles por la democracia de sus países, pero nunca condenan que este hombre estuvo más tiempo en el poder que cualquier emperador romano, que cualquier dictador que haya habido en Europa o en cualquier parte del mundo. No existe otra persona, aparte de Fidel Castro, que haya estado en el poder durante más tiempo. Lo otro es, obviamente, el absoluto desconocimiento de cómo funciona la democracia cubana, que es a través de un control total en comités de barrio, donde si usted no vota por el Partido Comunista, entonces simplemente lo expulsan de la asamblea de la comunidad. Y por eso es que en las elecciones cubanas el 99% de los votos se iba para Fidel Castro, porque simplemente no hay otra alternativa. Y también, por supuesto, la hipocresía que hay detrás
de tantos que utilizan los beneficios que trae el mercado, porque el mercado lo que nos permite es pues que todos podamos beneficiarnos del conocimiento de alguien más, el poder adquirir medicinas, vestimenta, vehículos, tecnología que por nuestra propia cuenta no sabríamos hacer, y poderla entonces adquirir gracias al ingenio de los demás a través del mercado. Y eso de lo que se benefician tantas personas es algo que en Cuba no existe desde hace mucho tiempo, a menos que sea un mercado negro. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero por lo menos hay igualdad. Sí, hay igualdad de la miseria. Otro documental que pueden ver también es el documental de la vida de todos los músicos de Buenavista Social Club, para que vean cómo esos músicos vivían en la absoluta miseria. Y es verdad, en América Latina hay pobreza, y no porque Fidel Castro se le estén aquí sacando ciertas verdades vamos a omitir que hay otros líderes en América Latina que son corruptos, pero es que tenemos que acostumbrarnos a pensar que una cosa sea verdadera no invalida la otra. Y muchas veces las personas hablan maravillas de Fidel Castro comparándolas con otros líderes que también han sido corruptos, que también tienen sus cosas malas. Entonces, hablar las cosas que hizo Fidel Castro, las violaciones a los derechos humanos, la falta de libertad de prensa, de expresión, de comercio, que la gente no pueda ser dueña del fruto de su esfuerzo, no quiere decir que uno esté perdonando todas las porquerías que hacen estos y otros líderes en la región. Pero como hoy es el día en que Fidel Castro murió, hablemos entonces de quién fue Fidel Castro. Como todos los líderes comunistas, Fidel Castro no vino del pueblo miserable. Fidel Castro era parte de las élites de clase media alta de Cuba, yendo a colegios privados, sabía hablar inglés perfectamente y de hecho antes de llegar al poder por una manera revolucionaria, citaba a los padres fundadores de Estados Unidos y decía que los admiraba. Fidel Castro, al llegar al poder, traicionó a las personas que más cerca estuvieron de él, incluido Camilo Cienfuegos, que por supuesto nunca se sabrá si cuando murió en esa avioneta fue porque Fidel Castro lo mandó a matar o no, o incluso el Che Guevara, a quien abandonó en Bolivia luego de que no quisiera tomar el puesto del Banco Central, porque todos sabemos que realmente lo que al Che le gustaba era por supuesto asesinar. Eso de administrar y hacer país no era lo suyo. Seguidamente de eso entra en una alianza con la Unión Soviética, donde toda la economía de la isla estaba controlada por él. Como resultado, aunque la gente sepa leer y escribir, que es algo que incluso me parece más cruel, el venir y educar a las personas, darles herramientas para que sean abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, para que luego de ser profesionales aprendan que de hecho no importa cuánto se esfuercen o cuánto trabajen, porque el 90% de su salario no se lo van a quedar ellos. Me parece mucho más cruel educar a alguien para condenarlo a la miseria por el resto de su vida, a que simplemente haya personas como están en América Latina que desgraciadamente nunca van a la escuela y tampoco se enteran de que hay otras oportunidades. Pero lo que Fidel Castro le hizo a los cubanos es precisamente darles herramientas intelectuales para luego volverlos sus esclavos. Y el mayor ejemplo de esto es lo que hace con los médicos, a quienes exporta como los esclavos del siglo XXI, siendo ellos incapaces de poder cobrar un sueldo digno por el trabajo que hacen en otros países. Yo he convivido con presos políticos que estuvieron dentro de la dictadura de Fidel, pues viviendo en lo que eran las cárceles cubanas, porque claro, de estos regímenes se vuelve enemigo todo aquel que no piense a favor del régimen. Y así estuvieron muchísimos, desde sus 16 y hasta 15 años, menores de edad, presos, como en el caso de Carlos Alberto Montaner, que tenía condenas hasta de 20 años, y las condiciones en las que estas personas estuvieron son bastante similares a las que se vivieron en los campos de concentración. Uno de los castigos más comunes en las cárceles de Fidel era tomar a los presos políticos a mitad de la noche, llevarlos a las afueras con los ojos vendados y empezar a fusilarlos consecutivamente. Y el último, a ese le decía, no, hoy no te toca a ti, te vamos a regresar a la celda. Es decir, torturas psicológicas,
También meterlos en fosas sépticas llenas de heces fecales hasta aquí, hasta la nariz, estar ahí durante horas, métodos de tortura para eliminar el autoestima, la dignidad que pueda tener una persona sobre su propia existencia. Esas son las verdades que hay detrás de Fidel Castro. Y hoy, que es el día de su muerte, ojalá en Google explote la cantidad de búsquedas de quién fue este personaje, cuántas libertades le quitó al pueblo cubano. Y el que piense que Cuba era un pueblo igual de miserable como lo es Guatemala o Haití o Nicaragua, yo los invito también a que hoy explote el internet buscando lo que era Cuba desde sus inicios, antes de por supuesto la llegada de la revolución industrial hasta 1959. Cuba era uno de los países más avanzados de América Latina, con teatro, con poesía, con televisión, con muchísimas maneras potenciales de salir adelante que iban más allá de lo que la gente piensa, que Cuba solo era el prostíbulo y el casino de Estados Unidos. Cuba era mucho más que eso. Y si no me creen, investiguen la vida de gente como José Martí, investiguen lo que era la industria cubana de su época, con sus problemas, sí, por supuesto, con sus problemas, pero eso no quiere decir que la dictadura castrista los vino a resolver. Y como resultado de eso, hay abogados que prefieren ser taxistas, hay ingenieros que prefieren trabajar de bartenders en un hotel, y hay prostitutas que a cambio de una pasta de dientes o un paquete de toallas sanitarias se acostarían con cualquier anciano que hasta les cuatriplique la edad. Esa es Cuba. Claro, esa no es la Cuba de quienes se van a cancunear a Cuba, a meterse en un hotel 5 estrellas, de lo cual por supuesto el 90% de los ingresos se lo queda el régimen castrista, y donde no ven lo que hay detrás. Esa es la Cuba del que realmente se toma la molestia de ir a entender cómo está su gente. Y las personas podrán decir, bueno, pero también hay miseria en América Latina. Sí, pero en países como Guatemala hay casi 2 millones de guatemaltecos que por las condiciones miserables que hay en el país decidieron votar con sus pies e irse a Estados Unidos a arriesgarse por una vida mejor. Ese lujo no lo tiene el cubano, porque aparte salir de una isla votando con tus pies es bastante complicado, sobre todo cuando te rodean tiburones. Pero además, donde no tienes los medios económicos de poder escapar, al menos en Venezuela por lo menos existe esa alternativa. Entonces, el entender lo que significa el seguir manteniendo el mito de un Fidel Castro benévolo, un Fidel Castro que fue un tremendo líder, va a seguirnos afectando, como de hecho nos está afectando en la región, porque si no fuera por este señor que hoy falleció, toda esta red de corrupción que se dio a través del comunismo, ahora llamado socialismo del siglo XXI, no hubiera tenido sus tentáculos. La inteligencia cubana es la que le dio todas las herramientas al régimen venezolano para poder manipular, controlar, bajarle la autoestima y denigrar al pueblo venezolano hasta el punto de dejarlo en la absoluta miseria. Es la inteligencia cubana la que se ha exportado al resto de países en América Latina para seguir manteniendo este ideal. Así que yo lo que les estoy contando es lo que he vivido, porque siendo muy pequeña me interesé de dónde venía mi familia, qué era lo que había sufrido, porque yo vi con mis propios ojos a mi abuelo ayudando a personas que lo único que buscaban era libertad, no que les dieran algo gratis, simplemente poder estar en un lugar donde no se los llevaran a la cárcel por hablar lo que pensaban, por querer leer un libro, por querer seguir una profesión y tener el derecho de quedarse con los frutos del sudor de su propia frente. Ahora le tocará a cada latinoamericano hacer su propia investigación. Porque la vida de Fidel Castro, como la vida de cualquier dictador, un Adolfo Hitler, un José Stalin, un Mao Zedong, deben ser estudiadas, deben ser escudriñadas, sobre todo por los que se dicen fans de estos regímenes. Vayan ustedes, investiguen cómo ha funcionado la economía cubana desde los años 60 hasta ahora. Vayan ustedes, investiguen quién era Fidel Castro. Si vamos a defender algo, tengamos el coraje de conocerlo hasta los huesos, porque podrá ser por ahí
que encontremos que de hecho estamos defendiendo cosas que van completamente en contra de nuestros principios. Así que hoy, en el día del fallecimiento de Fidel Castro, yo los invito a todos ustedes a que exploten en las redes sociales investigando quién era este personaje, qué es el comunismo, qué fue la Unión Soviética y por qué el socialismo del siglo XXI tiene sus raíces en comprender lo que pasó en Cuba, y que si lo hubiéramos entendido con anterioridad, quizá hubiéramos podido ahorrarnos el sufrimiento que hoy están pasando nicaragüenses, bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, argentinos, brasileños, guatemaltecos y tantas personas que siguen creyendo en este ideal comunista que llevado a la práctica solo ha traído genocidio y miseria.